Hola, ¿cómo estamos? Pues estamos hablando de la historia de Francia, en la que nos habíamos comentado todos esos movimientos que habían empezado a suscitarse en Francia de el romanticismo. Fíjense en que en esa época la humanidad tenía un conflicto en los aspectos de que pues venían de guerras, venían de revoluciones, venían de la ilustración, y que todo eso, en España había estaba la guerra civil, había un desencanto de como de una añoranza de todo lo antiguo, de todo lo que se había perdido, y que, como siempre, sale al auxilio la literatura, los escritores, los poetas, y en los que empiezan a recuperar todo ese movimiento perdido. Fíjense en que aquí les voy a comentar algo que más adelante, cuando veamos la historia de Alemania, va a quedar más claro, pero ya desde aquí se empieza a gestar. Aquí el movimiento del romanticismo va a venir de Alemania, y van a empezar a recuperar nuevamente los elfos, los gnomos, los fantasmas, los vampiros, los hombres lobos, y van a empezar a meterse a la literatura nuevamente, como había pasado ya antiguamente en cuestiones de esconder. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de la historia de Inglaterra, donde la reina Victoria eh, manejaba una situación de como, no como de prohibición, aunque así era, eh, de ocultar las emociones? Todo tenía que ser muy austero, todo tenía que ser muy callado, y entonces el alma humana, las pasiones humanas surgen, todos esos demonios pero escondidos, porque toda esa gente puritana, ¿sí?, aparentaba una situación en la vida real, pero tenía una doble vida donde desarrollaba todos esos demonios, que aquí vamos a ir dándonos cuenta de que el ser humano siempre va a esconder muy adentro sus pasiones. Todos esos pecados, esos 7 pecados capitales se van a esconder, y aquí en el romanticismo van a volver a surgir, van a volver a surgir todos esos demonios, todos esos hombres lobos, todos esos hombres vampiros, y se va a ir metiendo nuevamente a la literatura. A ver, vamos a hacer un video sobre Nostradamus, de todas esas profecías que ya se venían contando, y que dice que va a ir resurgiendo nuevamente todo lo pasado, vuelve a ser. También vamos a hacer un video que está relacionado con este movimiento del romanticismo, que es eh, esos vampiros, desde Drácula, desde eh, esas figuras que van a venir del este de Europa, y que se van a introducir nuevamente al romanticismo. Eh, Aquí vamos a ir viendo cómo hay se puede decir que es una activista llamada Flora Tristán, que ella va a hacer todo un movimiento en cuestiones de trabajo, pero no se le va a dar el mérito, primeramente porque es mujer, ¿sí? Y segunda, ella es sede de León, y ella va a hacer que los trabajadores tengan ese movimiento, porque cuando aquí empieza en Inglaterra toda la revolución industrial, van a ser afectados todos los artesanos, y entonces ella va a empezar a hacer todo este tipo de movimientos, en los que se va a ir viendo que también a través de la literatura va a empezar a hacerse todos esos manifiestos en cuestiones pues de amor, de esa energía vital, de ese optimismo que existía y que quieren volver a recuperar porque ha sido fragmentado.
Acuérdense que cuando se unen todos esos ducados, todos esos principados para tener esa fuerza que se está ocurriendo en el siglo XIX, como para empezar a hacer toda esa gestación de los estados nacionales, y que va a traer pues todo movimientos, todo esto de los estados nacionales, del nacionalismo, todo esto, acuérdense que lo trajo viene arrastrándose desde la Revolución Francesa, desde la Ilustración, desde la era napoleónica, y en la que aquí va a volverse a ir remarcando, porque aquí, ¿qué es lo que se va a presentar? Aquí había ciertos rencores entre Alemania y Francia. Francia siempre va a ser el enemigo número uno en esa época de Alemania. Pero fíjense que aquí pasa una cosa, aunque Alemania no quiere a los franceses, pero los admira. Es algo curioso, como pasa con la magia, con lo de la envidia, que la envidia es una admiración oculta, ¿sí? Que se quiere ser como la otra persona. Pues aquí también pasa esa misma situación entre alemanes y franceses. Francia es enemigo de los alemanes, pero los alemanes tienen toda una inspiración, toda una admiración, y retoman tanto los ideales de la Revolución Francesa, el nacionalismo y todos esos conceptos que trajo esos movimientos de ellos. Aquí vemos que todas esas huellas que dejaron, toda esa guerra de 30 años, que había sido delegada y había sido motivada gran parte por los papas, que van a ir formando toda esa bohemia, y que va a venir arrastrándose desde Praga ante todas las ofrendas, enfrentamientos que hubieron entre los checos y entre los austriacos, donde ellos van a intervenir casi ya en la segunda etapa, ¿sí? Y esa influencia y esa rivalidad inspiradora que se maneja en Francia hacia los alemanes, todos esos conceptos de república, de revoluciones, tanto de contradicciones y conflictos que se tenían, porque aquí va a haber situaciones que van a llegar hasta la Segunda Guerra Mundial, donde se va a estar involucrado todo el problema del acero y el carbón, que venía desde Carlomagno, ¿se acuerdan? Pues todo esto es los sentimientos que se manejan en toda esa alma europea, y que aunque Alemania y Francia tienen esa antagonía, vamos a ir viendo cómo es el epicentro. Realmente eso ocurrió en Inglaterra, como ya lo habíamos platicado, y que va a ser entre Francia, Alemania y Inglaterra, van a manejar todo ese concepto de problemas de antaño, y que apenas están tratando de solucionar. Todo un programa que así se le denomina el primer programa más antiguo del idealismo alemán, en las cuales se van a hacer manifestaciones y que van a dar origen a todos estos conceptos filosóficos. Y aquí vamos a ir viendo cómo se va a hacer un seguimiento de todos esos filósofos como Hegel, como Schelling, como Kant, que va a ser la fuente inspiradora de todos estos filósofos, y que va a ser pues inspiradores, todos en Kant, en Immanuel Kant, y que vamos a ir viendo que Jena vivía momentos difíciles ya en esas épocas, en la que todo lo de Nogales, que va a ir comentando a través de su literatura, a través de sus conocimientos, todo lo que es el yo romántico, y el que va a ser como una gama multiformes de ideas, tanto de filósofos como de la literatura, y que se va a ir haciendo un concepto más claro y va a ir formando todo ese romanticismo. Aquí vamos a ir viendo cómo esas situaciones lejanas del pasado
que se están tratando de retomar y que van a llevar siempre a llegar a los extremos en lo que es un pensamiento, son totalmente emotivos, y que se va a ir haciendo toda esta situación en la que vamos a ir viendo esos personajes que tienen conductas pues sociables, eh, disolventes de vida, y que quieren volver a recuperar sus raíces con ese comportamiento cínico que tenía la humanidad al ir perdiendo la fe, al ir estar tan lastimado de todos esos proyectos que veníamos. Vamos a ir viendo cómo tanto el romanticismo, eh, pues alimentado de todo ese, de la ilustración, pues se va a ir haciendo su propia identidad de esos pueblos. Aquí vamos a ir viendo cómo se van a ir formando las naciones y qué actividades se van a ir haciendo y las diferencias que hay entre ellos, tanto como querer recuperar una comunidad, porque ellos se van a dar cuenta de que estando juntos es como van a poder salir adelante. La gente que está manejándose individualmente no tiene posibilidades de trascender, y entonces ellos se van a dar cuenta que tienen que hacer equipos, que tienen que hacer comunidades, tanto espirituales, porque en el cosmos la espiritualidad colectiva es la que está funcionando. Y aquí vamos a irnos dando cuenta que ellos van a ir calificando a los historiadores como los jueces últimos de todas las acciones humanas que se están dando, y va a dar origen a que sea la gente más humilde, que sea más concreta, que se ayude, que se vea, que se tenga proyectos, y todo esto a la periferia van a buscar pues todas las referencias en el pasado, porque así es siempre. Por eso es importante lo de historia, porque de ahí sacamos lo que ha funcionado siempre, lo que se ha hecho, y aquí se va a ir ratificando todos esos proyectos de todo ese siglo XIX, que por medio de la poesía se va a exaltar todo el espíritu, y se va a ir haciendo que eh, se, se recuperen, gracias a toda esa revolución francesa, porque ahí hay conceptos grandísimos. Acuérdense que habían pensadores que van a marcar todo lo que debe hacer, lo que conviene a la humanidad y cuál es el camino que se debe de dirigir. Y aquí van a quitar todo ese totalitarismo que hay y que no funciona, y que van a hacer, ya recordarán que les había yo comentado que van a resurgir todas esas cuestiones literarias de terror, porque la gente tiene que volverse a encender y a participar en la historia, en las que se van a ir involucrando y se van a ir viendo todas las diferencias. Aquí parece como que es mucha palabrería, pero en realidad encierra todos los conceptos del romanticismo, y que aquí vamos a irnos dando cuenta cómo va a ir marcando todas esas incertidumbres que trae el futuro. Recordaremos aquí cómo hay esa rivalidad entre Alemania y Francia, pero de ahí va a salir un movimiento favorable para la humanidad que hasta la actualidad es recordado, y que va a traer esa revolución romántica en la que vamos a ir viendo eh, y recordando aquellas noches donde no había luz, donde no había, donde todo estaba alumbrado con velas, donde habían esos antiguos héroes que los están resurgiendo, y que va a invadir e iniciar las conductas del corazón humano. Todo esto recordarán todos esos grandes escritores que hay en Francia, que hubieron en esa época, como Víctor Hugo, con toda esa situación donde él plasma en su obra Los Miserables, que ya hicimos un video de ello, y que ya hicimos su biografía también, para haber entendido todo este concepto de Víctor Hugo, y que también Alejandro Dumas va a ser participante de todos esos conceptos de la ilustración, de la
de todos los conceptos que se fue sacando a través de todo ese romanticismo, y personajes que se van a ir viendo, que van a ir restableciendo la vía espiritual y que van a traer esa riqueza que tiene la literatura, que se encierra en la magia, que a través de los libros la gente va plasmando lo que estaba pasando en ese momento, en eso. Todas esas situaciones que se van a exaltar, todas esas pasiones que van a ir haciendo, y que va a cuestionarse totalmente la razón que quiere desplazar todo lo demás, y que otras van a ir recuperando a los seres de la oscuridad a través de la literatura, como les he ido comentando, y que van a ser una noche, pues donde están todos los vampiros, todos los hombres lobos, donde van a tener fijaciones a través de observar la luna, y que van a ver toda esa estructura que va a asemejar aquella conducta victoriana con la gente, con la mentalidad de los puritanos, que se va a hacer aquí, pero ya con otro concepto, porque ya estamos entrando en el siglo XIX, pero estamos aprendiendo de todo lo que dejó la era victoriana, y vamos a hacer todos esos cuentos donde van a salir, pues a resurgir otra vez las hadas, donde van a estar acuñados y a recuperar toda la literatura, todos esos seres mágicos. ¿Para qué? Para darle un sentido al espíritu, para darle una caricia al alma, ¿sí? A través de todos esos seres que se van a introducir nuevamente a la literatura, van a exaltar todo lo que tiene el ser humano a través de sus emociones. Y aquí vamos a irnos dando cuenta que aquí va a tener un papel también muy importante la música. Toda la música, la pintura, las novelas, todo eso va a ir haciendo que la humanidad tenga una identidad nuevamente. Y que aquí lo que vamos a ir viendo, cómo mm, van a tratar de que el ser humano se trate de conocer, porque fíjense en lo que pasa cuando la humanidad tiene conflicto con el entorno. A veces se oculta, pero también se nutre de las experiencias que se tuvieron, porque a veces leerlas no es suficiente, ¿sí? Se tienen que vivir todas las experiencias y después plasmarla en los libros, plasmarla en la palabra también, porque todo ese conocimiento se va a ir haciendo y se va a ir pasando de boca a boca, y que va a llegar a las nuevas generaciones toda esa situación. Aquí vamos a ir viendo cómo ya en 1815 hasta 1830 va a tratar la recuperación Luis XVIII, y van a empezar todos los conflictos con los Borbones, desde Carlos X, que va a ser coronado con toda esa, la flor de lis, y que va a tener esa pompa en la monarquía, toda la dinastía de los Borbones. Aquí vamos a ir viendo por qué a través de todos de esas monarquías, de esos desplazamientos, cuando se terminan todos los Borbones, y que se va a traer al duque de Orleans para tener ese apoyo nuevamente de un rey ciudadano, que en esa época ya se habían perdido. Ya no habían Borbones, porque acuérdense que los destruyó Napoleón, y que aquí no hay monarquía, y que son épocas del levantamiento, y que es lo que se va a marcar, que les había dicho que tenían el conflicto desde 1830 hasta 1848, como un recuerdo lluvioso de ciclos que marcaron toda esa situación, y que Lafayette va a estar basado en todos los conceptos de la Revolución Francesa. Cuando aquí vamos viendo eso y decimos, si estamos viendo el concepto
de del romanticismo, ¿por qué nos vamos atrás? ¿Por qué enfocamos la Ilustración, la Revolución Francesa? Porque de ahí viene todo, porque de ahí, recuerden, que se va a hacer todo el nacionalismo en toda Europa. Todos los países van a querer ser nacionalistas. ¿Inspirados en qué? En la Revolución Francesa. Por eso les digo que Alemania tiene ese conflicto psicológico de odiar a los franceses, pero admirar toda su lucidez, y tienen la inteligencia de meterla a su cultura, y de ahí hacer todo un movimiento que en esta ocasión se va a llamar el romanticismo. Todo esto ha sido todo por hoy. Vamos a irnos adentrando un poquito más, porque ya lo habíamos visto desde Inglaterra, habíamos dado pinceladas de lo que pasaba en Francia, pero recuerden que ahora estamos estudiando la historia de Francia, y ya lo tenemos que tomar pues ya más adentrado, ya más concreto, y nos extendemos un poquito para que nos demos un imaginario que estaba pasando en la psicología de todas esas personas, porque todos estos movimientos que traen, eso es lo que va pasando, que la gente, su psicología, sus diferentes formas de pensar, es el que va a dar y alimentar todos estos movimientos. Esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en el próximo video. Que pasen un buen día.